Leí el libro de Wicked y aquí te voy a contar las diferencias más grandes que hay con la obra de Broadway. Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Brim y el día de hoy estoy muy emocionado porque cada vez falta menos para el estreno de la película de Wicked, protagonizada por nada más y nada menos que Ariana Grande y Cynthia Erivo y dirigida y producida por Jon M. Chu. Hace tiempo ya había querido leer el libro de Wicked por esta hype que yo tengo de la nueva película que se va a estrenar con Ariana Grande y hace poco lo terminé y noté como ciertas diferencias que había entre el libro y la obra de Broadway. Yo no vi la obra de Broadway como tal en una obra del musical. La busqué en YouTube y de ahí la vi. Y me estoy basando en esta versión de YouTube para compararla con el libro, con la historia en general. Y pues básicamente aquí vengo a contarte sobre ello. La primera diferencia que encontré es la interacción entre el Dr. Dillamond y Glinda. En la obra de teatro, el musical, su primera interacción es como en una de estas clases que están teniendo dentro de la Universidad Shees, y es cuando el Dr. Dillamond le cambia el nombre de Galinda a Glinda, y esto en el libro lo hace desde un principio cuando Glinda está yendo hacia la Universidad de Shees. Aquí es donde se encuentran ellos dos por primera vez y hace el cambio del nombre que justamente posteriormente es como un elemento crucial dentro de la historia, porque gracias al Dr. Dillamond es que Glinda se cambia su nombre de Galinda a Glinda. La llegada de Nessa Ross también es una diferencia bastante grande dentro de las dos historias que tenemos planteadas, ya que por un lado tenemos la historia del libro que llega un año después de haber llegado Elphaba a Shees, y tenemos la historia del musical donde llega justamente a la par que Elphaba, y esto permite cierta interacción entre los personajes, tanto en la directora Morrible y como con Glinda, al hecho de que la mandan a la misma habitación a Elphaba con Glinda. Y aquí es donde le dice la directora que va a cuidar a Nessa Ross y que Elphaba se puede deslindar como completamente de ella. Es una parte muy importante dentro de la trama del musical, y aquí es donde yo creo que empieza a cambiar la historia y se empiezan como a bifurcar y ya no te están contando la misma historia del libro, sino que ya es otra completamente diferente. Y justamente así como pasa en la obra del musical de Broadway, podemos ver en el libro que tanto Elphaba como Glinda se quedan a dormir juntas, pero el hecho de que Elphaba duerma con Glinda dentro del libro es un factor que le permite a Puck acercarse cada vez más a Glinda, ya que él conocía a Elphaba desde antes. Entonces esto le permite pedirle consejos para que Elphaba vea la interacción que está teniendo Glinda y le diga qué son las cosas que le gustan, qué es lo que hace, cuáles son sus pasatiempos, y él pueda de cierto modo como conquistarla, cosa que dentro del musical no se ve tan presente porque al parecer Puck simplemente le atrae de cierto modo Glinda hasta cierto punto cuando llega al baile, y es cuando Glinda le pide a Puck que lleve al baile a Nessa Ross, y aquí se ve como un olvido prematuro de la obsesión que se ve muy heavy dentro del libro, y se olvida por completo de Glinda y vuelve a mencionar que estaba como obsesionado con Glinda o que estaba enamorado de Glinda cuando ya es casi el final de la obra o a la mitad de la obra, y que le confiesan a Nessa Ross de que por fin va a poder dejarla y ya no va a sentir culpa porque ya puede caminar, etc. Entonces me parece una diferencia bastante grande, porque en el libro sí se presentó como muy heavy la situación de que Puck estuviera tan obsesionado con Glinda, a diferencia del musical. Y otra diferencia bastante grande entre la obra y entre el libro es la situación con el Dr. Dillamond. En ambas hay una situación como muy compleja acerca de que no quieren tener interacción con los animales que hablan, entonces están tratando como de sacarlo de la Universidad Shees para que ya no dé clases, y él se está negando. En la obra de teatro podemos ver cómo repentinamente lo toman a la fuerza y se lo llevan, y ya no sabemos más de él hasta tiempo después, ya cuando está por concluir el musical. Y aquí en el libro es una cuestión completamente diferente, ya que realmente lo desviven, y al desvivirlo se vienen como muchos factores todavía más problemáticos por parte de Elphaba. Toda esta reflexión que ella tiene durante toda la obra, durante toda la historia, hace querer tener la fuerza para poder tomar voz de estos animales y poder ayudarlos y salvarlos. Y justamente la desvivisión del Dr. Dillamond dentro
del libro permite que entre de forma natural el tributo que le hace Glinda al Dr. Dilamont. Cuando a él lo desviven dentro del libro, ella por sí sola ofrece cambiarse el nombre de Galinda a Glinda, simplemente para, pues, llevarle un tributo al Dr. Dilamont, mientras que en la obra fue como un poco más forzado desde mi punto de vista, y asimismo fue simplemente como para complacer a Fiyero, ya que él estaba como un poco distante de Glinda y lo hizo en un intento como para tratar de llamar su atención. Es algo como muy cómico dentro de la obra de teatro y me gustó en cierto modo, pero al mismo tiempo me pareció como un poco forzado, ya sabiendo lo que ocurre realmente dentro de la historia original, que es la historia del libro. Dentro de la obra de teatro, cuando van a la ciudad de Esmeralda, se tiene pensado que solamente Elphaba vaya, y es cuando Elphaba le ofrece a Glinda que la acompañe a ir a Ciudad Esmeralda para conocer a Mago de Oz. Esto en el libro no pasa tan así. Creo que está como muy hollywoodizada la idea, incluso en el tráiler de la película. Realmente en el libro lo que sucede es que la directora Mori Rule ve capaces tanto a Glinda como a Nessa Ross y a Elphaba para que sean como las espías y que le traigan información específica de lo que ha estado realizando el Mago de Oz dentro de Ciudad Esmeralda. Y es así como les encomienda la misión de ir a Ciudad Esmeralda y espiar al mago, pero de ahí más pues no. Y pues en la obra es completamente diferente, porque ya vemos esta cuestión de que desde el principio la directora Mori Rule ve como los poderes que tiene Elphaba y la cree como superior a los demás alumnos, cosa que en el libro tampoco sucede, ya que las brujas, ni Elphaba ni Glinda, tenían magia. O sea, sí mencionan algo como que iban a incluirse dentro de un curso, de un taller, como de una materia que está impartiendo la directora Mori Rule, pero jamás es como que hagan magia. Incluso Elphaba en unas escenas le mencionaba a varias personas que iba conociendo que ella tenía como el título de la bruja malvada porque se lo habían dado, pero realmente ella nunca había realizado ningún hechizo ni ha realizado, o sea, prácticamente no tenía magia. O sea, era falso. Y esto pasa al igual cuando es el encuentro con el Mago de Oz, ya que realmente no existe ningún libro de hechizos y no hacen magia con él. Y solamente Elphaba se siente muy decepcionada por la situación que está como dándose cuenta que ocurre en su entorno, y decide simplemente no seguir el juego de la directora Mori Rule y no vuelve nunca más a She's. A partir de este momento ya nadie sabe de Elphaba, ya nadie sabe de su existencia, y Glinda continúa justamente como ocurre en la obra. Aquí es cuando se dividen, que es, me parece, cuando termina el primer acto, y cada quien se deslinda, cada quien sigue su camino, y Elphaba desaparece, quedándose en Ciudad Esmeralda hasta mucho tiempo después. En la obra de teatro podemos ver casi desde el principio el enamoramiento entre Glinda y Fiyero, pero es que realmente no existe cierto enamoramiento entre estos dos personajes. Hay una escena en la que revelan como que Fiyero tenía un crush con Glinda, pero realmente nunca ocurre nada de su relación. Todo es falso, y yo terminé decepcionado, no sé si del libro o no sé si de la obra de teatro, pero me decepcionó un poco que esta historia pues es completamente diferente. O sea, ni siquiera está basada, pero no está adaptada, como quien dice. Y justamente cuando terminan la universidad, cada quien toma sus rumbos, y Glinda se termina casando con un chico llamado Chufri. Entonces es completamente diferente. Y de hecho, Fiyero venía de una familia un tanto rica y como de clase social. Entonces, desde que él entró a la universidad de She's, él ya tenía pactada, como quien dice, su matrimonio con una chica llamada Sarima, con la cual tuvo 3 hijos. Y después de un tiempo, Fiyero va a Ciudad Esmeralda y se encuentra aquí a Elphaba, que justamente ellos sí tienen una relación como de amor. Y es Elphaba quien es la amante de Fiyero, y es aquí cuando empieza una relación en secreto entre ellos dos. En cuanto a la muerte de Fiyero, realmente no se tiene una explicación muy exacta dentro del libro, o por lo menos yo no la comprendí, y nunca lo dicen. Hay una escena en la que ocurre cierto suceso y Elphaba siente la culpa de que ella fue la causante de la muerte de Fiyero, entonces va con Sarima y le pide perdón porque ella le confiesa que fue una amiga muy cercana de él y que pues gracias a ella fue que falleció Fiyero.
pero nunca revelan como tal porque Sarima constantemente le prohibía a Elphaba platicarle sobre qué era lo que había ocurrido realmente con su marido porque ella quería dejar atrás esa historia. Entonces, si hay una muerte de Fiyero, más bien hay una muerte de Fiyero porque en la obra se convierte en el espantapájaros y luego se queda con Elphaba para todo el tiempo que ellos quieran. Y aquí no, aquí sí hay como que una muerte como tal. Y esto pasa lo mismo con Elphaba. En la obra pretenden decir que, no sé, desapareció o algo por el estilo, y luego vuelve a estar con Fiyero ya en forma de espantapájaros, pero realmente no. O sea, Elphaba sí muere dentro del libro, ya que le echan un balde de agua, justo porque Dorothy estaba siendo perseguida por Elphaba a causa de Glinda, porque Glinda le había dado las zapatillas que tenían esa Roz a Dorothy para que pudiera como refugiarse y ayudarse, porque la encontró en el camino de baldosas amarillas. Entonces ella, al verla pues muy débil, le regaló las zapatillas para que continuara con su camino, y Elphaba la estaba persiguiendo todo ese tiempo. Dorothy se sintió amenazada y ella se enteró de que era alérgica al agua y le lanza un cubetazo de agua y prácticamente Elphaba muere, porque ella desde chica tenía como esta alergia al agua, por lo cual nunca se bañaba. Es un dato muy random, pero nunca se bañaba. Y justamente esta es la otra diferencia, que Glinda, la última vez que ve a Elphaba, es cuando se están peleando por el hecho de que ella le regaló las zapatillas de Nessa Roz a Dorothy, y pues Elphaba tenía como muy especial estas zapatillas, representaba algo muy especial para ella. Entonces decidió como crear este conflicto y se terminaron separando, a diferencia de la obra de teatro, que Glinda ve incluso cómo morir a Elphaba y se da cuenta pues que ya no va a estar con ella. Y la última diferencia que les voy a estar contando es acerca de la directora Morrible, ya que en la obra podemos ver cómo después de cierto tiempo la llevan y la encarcelan y se deshacen de ella, mientras que en el libro la que realmente provocó como este alejamiento de Morrible de todo el mundo es Elphaba, ya que la asesina con un trofeo. Desde que Elphaba huye de la Universidad de Shiz, ella le guarda mucho rencor a la directora Morrible, y en cualquier momento en el que ella se topa nuevamente con esta, decide asesinarla. Siendo sinceros, no son todas las diferencias que hay entre la obra y el libro, pero ya se me hicieron demasiadas, entonces decidí mejor cortarlo hasta aquí. Son completamente dos historias diferentes al momento de verlas desde perspectiva de la historia completa. La obra de teatro es como más Broadway, más musical, más drama, y la historia del libro es más oscura, más adulta, con todos estos aspectos como más turbios de cierto modo. Y yo genuinamente al leer el libro estaba esperando encontrarme la misma historia que yo escuchaba en el tracklist del musical, pero realmente no fue así. Y como les digo, no sé si decepcionarme del libro o decepcionarme de la obra, aunque ambas historias son muy buenas, son diferentes pero son muy buenas. El libro sí me pareció como un poco tedioso en un capítulo, y de ahí más fue una historia súper increíble, la disfruté de principio a fin. Entiendo por qué hicieron todos estos cambios, ya que pues básicamente era un musical y tenían que acortar tiempos, pero al mismo tiempo querían como meterle más drama a la historia, meter otro romance, otro conflicto amoroso ahí dentro de la historia. Y en general, por la trama y por todo lo que cuentan en la historia, me parece que me agrada más la historia de la obra más que la del libro, justamente porque en mi cabeza ya existía esta versión del tracklist que ya había escuchado en Spotify. Entonces fue muy complicado para mí trasladar estas ideas que ya había tenido a la historia del libro. Por lo tanto, yo me quedo con la historia del musical. Igual espero poder traerles otro video hablándoles acerca de Wicked y pues de este universo en general antes de que salga la película. Por el momento espero que les haya gustado y los invito a que le den like al video y comenten qué es lo que esperan de la película, si esperan una versión igual a la del musical o si esperan una versión compleja, un poco más diferente. Ya ustedes decidirán. Igual, si quieren seguir viendo videos similares a uno de estos, pueden suscribirse al canal. Y creo que eso ya es todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por ver y hasta luego.